Cordial saludo. A continuación vamos a presentar los resultados de la investigación cualitativa titulada Salud mental y bienestar psicológico en la adolescencia, una revisión documental en Latinoamérica por el grupo 9. Introducción. La adolescencia es un periodo de desarrollo del ciclo vital en el que se presentan importantes cambios a nivel biológico, cognitivo y socioafectivo que inciden en la toma de decisiones, el proyecto de vida y asimismo asumir conflictos propios de esta etapa. Asimismo, hay factores estresantes como cambios en la definición de la personalidad, falta de apoyo social y familiar, presión académica y desigualdades económicas. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite afrontar situaciones de estrés, desarrollar habilidades y aprender a trabajar adecuadamente y contribuir en el entorno, ya que en la adolescencia el bienestar emocional y psicológico y social de una persona se forma en la etapa del ciclo vital que se encuentra entre los 11 y los 20 años. El bienestar psicológico es la percepción que una persona tiene sobre los logros que ha alcanzado en su vida y su grado de satisfacción personal. Este bienestar psicológico cuenta con las siguientes dimensiones, que son el crecimiento personal, las relaciones positivas, el dominio ambiental y la autonomía. Parte de las problemáticas que se presentan con más frecuencia son la ansiedad, el estrés y la depresión, cuya detención temprana y apoyo adecuado promueven el bienestar psicológico, que también requiere fomentar relaciones saludables y autoimagen positiva. En cuanto a los referentes teóricos, en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, en este momento se da la etapa de las operaciones formales, donde se adquieren pensamientos hipotéticos, abstractos y lógicos. Asimismo, la teoría de la crisis de identidad de Erik Erikson está relacionada, especialmente en la adolescencia, con la confusión de identidad versus roles. La teoría del desarrollo humano de Stanley Hall enfatiza que en esta etapa, este es un periodo de transición que se caracteriza por inestabilidad y cambios significativos en los jóvenes que experimentan conflictos a nivel interno como externo. En cuanto a los antecedentes, en el estudio hecho en la investigación realizada por Leiva y compañeros, se encontró que el sentido de comunidad predice el bienestar y la salud mental en los adolescentes. Además, la investigación realizada por Sánchez y compañeros se encontró que los trastornos mentales más prevalentes en el último año, reflejados por los participantes, fueron la fobia específica con un 6,8%, el estrés postraumático con un 5,7% y la depresión mayor con un 5,1%. De igual forma, la investigación realizada por Peruchangue y compañeros encontró que el estrés fue significativamente más alto en mujeres del área urbana, asimismo como universitarias, y evidenció que cuando los adolescentes experimentan niveles altos de estrés, tienden a emplear afrontamientos centrados en la emoción y en pocas ocasiones afrontamientos directamente en el problema. Con base en todo lo anterior, para la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos. El objetivo general, analizar la salud mental y el bienestar psicológico a través de una revisión documental en el contexto latinoamericano, con el fin de conocer la prevalencia de los trastornos mentales, los factores protectores y de riesgo y las estrategias de intervención y prevención en adolescentes. En cuanto a los objetivos específicos, se tuvo en cuenta examinar la prevalencia de trastornos mentales en la adolescencia, explorar los factores protectores y de riesgo para la salud de los adolescentes en Latinoamérica y describir las estrategias de intervención y prevención en salud mental en los adolescentes. Muchas gracias. Mi nombre es Eliana Ballesteros y a continuación voy a hablarles de la metodología. El tipo de estudio fue un estudio de una metodología con enfoque cualitativo a partir de una revisión documental que se enfoca en un tema específico. La muestra fue una muestra documental de 20 artículos, los cuales los 17 correspondieron a metodologías cuantitativas y 3 a cualitativas. En cuanto al material de instrumentos, como parte del proceso se utilizaron una ficha de resumen analítico especializado, lo cual permitieron condensar la información relevante.
En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, la investigación de los artículos relacionados con esta investigación. Entonces, en los criterios de inclusión se seleccionaron los estudios de los artículos que contarán con la conexión directa del control y sus categorías. Se escogieron las publicaciones en el idioma español usando las bases de Cielo, EBESCO, Redal, Cipro-Guess y Google Academy. También se centró en los estudios que se presentarán en el tema central y las categorías y el rango de fecha determinado que fue del 2014 al 2024, independientemente de su enfoque teórico de su diseño de estudio. En cuanto a los criterios de exclusión, se excluyeron los artículos con las siguientes razones. El primero, que no pertenecían al periodo de tiempo seleccionado del 2014 al 2024. Segundo, los artículos no hacían referencia específica a los temas de estudio. Tercero, eran de países que no hacían parte de Latinoamérica. Y cuarto, se descartaron tesis de grado y demás literatura gris. Resultados. En cuanto al tema central de salud y bienestar psicológico en la adolescencia, el estudio de Castaños y Sánchez, la salud mental en las mujeres menores de calle, estaba muy afectada en las condiciones vulnerables en las que se desenvolvían. En México, el 76.92% presentaba sintomatología ansiosa y el 65.38% sintomatología depresiva. Por su parte, Soler y García permitieron caracterizar el bienestar psicológico y la virtud del coraje en los niños tardíos, donde se ubica la virtud en el percentil 50, permitiendo el manejo emocional, y el bienestar en el percentil 65, afrontan experiencias de alto nivel y de concentración en una tarea específica. En el estudio de Leiva y compañeros, mostraron en el sentido de comunidad y bienestar que se destaca que los estudiantes de educación básica obtienen mayores puntuaciones en las escalas de sentido de comunidad y bienestar mental, al compararlos con estudiantes de educación media. También en Fernández y compañeros se encontró una dificultad en el tema de los cuidadores cuando llevaban a los niños y niñas adolescentes, porque se desconocía gran parte de su historia clínica personal y familiar, ya que se veía afectada por anamnesis incompletas, dando atención parcializada y discontinua. Para finalizar, Bahamón y compañeros permitió encontrar una serie de estrategias donde se encontró que los adolescentes, para mantener su bienestar, pueden agruparse en 4 tipos: estrategias de interacción social, hedonistas y de control y de redefinición, de proyección y subjetiva, los cuales los jóvenes tienen esa capacidad de utilizarlas para tener altas medidas de bienestar. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Velante y voy a presentar la subcategoría de prevalencia de trastornos mentales en la adolescencia y factores protectores y de riesgo para la salud mental. Para empezar, vamos a realizar la prevalencia de trastornos mentales a partir de un estudio realizado por Paredes Naranjo en 2024. Se encontró que la dificultad que tienen normalmente los adolescentes para controlarse en un momento de enojo, con un 85%. El 65% se pudo detallar que habían presentes síntomas psicóticos. En un 60% indicaron ideación suicida y por último el 90% llegó a perder el sueño por alguna preocupación en particular. Por otra parte, también un estudio realizado por Vázquez en 2023, el 47% como resultado se manifestó haber identificado con un trastorno depresivo, el 31% había sido atendido por un trastorno de ansiedad, el 13% tuvo un trastorno de estrés postraumático y por último el 7% identificaron rasgos, pero no un trastorno de los expuestos anteriormente. Sumado a ello, también un estudio realizado por Gómez, Restrepo y compañeros se dio la prevalencia de cualquier trastorno alguna vez en la vida, como un resultado del 7,2%. El trastorno más frecuente que se vio evidenciado fue el de fobia social, que también se manifestó alguna vez en la vida con 4,8%. Por otra parte, Merchan y Lievano 2023, el 29,4% presentó síntomas de ansiedad
el 24,5% manifestó la presencia de depresión y para finalizar el 46,7% expresó mediante el formulario presentar conducta de riesgo suicida. El estudio realizado por Castaño y compañeros en 2019 también se dio el trastorno más frecuente, la fobia social, con 4,8%. También se presentó estrés postraumático con 5%, el trastorno depresivo con 5,1% y dependencia marihuana, que fue de 2,1%. Del consumo de alcohol, el 1,9% y un 14,6% de los adolescentes víctimas de desplazamiento forzado habían tenido pensamientos suicidas. Para los factores protectores y de riesgo, como factores protectores, según un estudio por Saldívar y compañeros en 2022, se dieron los estilos de comunicación interparental y no violentos a través del noviazgo. Y como factor de riesgo, la violencia física y psicológica o ser testigo de violencia entre los padres, que esto afectaba normalmente a los adolescentes en sus relaciones amorosas. También el estudio realizado por Chetman y Suárez en 2014 como factor protector se puede evidenciar la comunicación y confianza entre los adolescentes, padres y tutores, ya que eran pues, los encargados de fortalecer esta parte en cada uno de los jóvenes. Como factores de riesgo, el 53,8% de los estudiantes eran fumadores y normalmente esto se debía a que también la familia eh, fumaba. Eh, los amigos fumadores también eran una causa de riesgo, el nivel socioeconómico de las personas, tanto barrio y de estrato, y de no recibir como tal la información importante para esto. El estudio realizado por Kitian Bustos y compañeros en 2020, el factor protector fue el 84% que tenía la expectativa de desarrollar el personal profesional. El 55% convivía normalmente con sus padres y hermanos y como factor de riesgo, los rasgos de personalidad sumisos, conformistas, histrónicos y egocentrismo. También situaciones de abusos que se podrían presentar durante la infancia y la impulsibilidad a la drogadicción. El estudio realizado por Méndez y Bejarano como factor protector, también se puede detallar lo que es el deporte y el sistema educativo en las actividades escolares que se puedan presentar también en los adolescentes. Como factor de riesgo, el consumo de drogas, la percepción de la familia negativa, el aislamiento hacia los jóvenes y también la desconfianza. Y por último, el estudio realizado por Marco Escarabeo y Pérez Barrón en 2019 se dio como factor protector la resiliencia y el optimismo y como factor de riesgo el inadecuado manejo como tal de de las emociones, la desesperación y la tristeza. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Catalina Querales y a continuación voy a exponer los resultados en cuanto a las estrategias de intervención y prevención en salud mental de los adolescentes con base en los estudios donde se encontró que estas permiten precisamente contrarrestar los factores de riesgo anteriormente mencionados por la compañera. Inicialmente, un estudio realizado por Morales y compañeros en 2023 encontró que algunas de las estrategias son la educación emocional para que los jóvenes puedan generar las herramientas de afrontamiento necesarias para poderse adaptar frente a eventos adversos como la cuarentena que se generó a partir de la pandemia. Un estudio similar realizado por Berugache y compañeros en 2023 que también tenía que ver con el tema de la pandemia en adolescentes de Nariño, Colombia, encontró que ellos presentaron un nivel de estrés medio, donde las mujeres presentaban niveles de estrés significativamente más altos que los hombres y para contrarrestar dichos niveles de estrés utilizaron como estrategias de afrontamiento cuestiones pasivas o centradas principalmente en la emoción. Por tanto, es necesario seguir fortaleciendo estos elementos en cada uno de los adolescentes. En un estudio realizado por Gallardo y compañeros en 2015 se realizó una aplicación piloto de una intervención preventiva de salud mental a nivel escolar, donde el taller contribuyó en la disminución de los niveles de factores de riesgo asociados a la desadaptación escolar. Un ejercicio similar realizado por Leiva y compañeros en 2015, donde se realizaron unos talleres también a nivel preventivo con adolescentes en el ámbito escolar, impactó positivamente y se encontró
que los cambios fueron favorables en cuanto al aumento de la autonomía y la disminución de respuestas agresivas, donde igualmente una estrategia utilizada fue la asistencia de los padres de familia, lo cual fue pues favorable para evitar que los estudiantes cayeran en situaciones de riesgo. Finalmente, un estudio realizado por Gallegos, Guajardo en 2015 encontraron que las prácticas parentales que se enfocan en la comunicación y la autonomía muestran indicadores de ajuste que son favorables para el control psicológico y para predecir síntomas ansiosos y depresivos en los adolescentes. Por tanto, es importante su aplicabilidad en diversos ámbitos. En cuanto a las conclusiones de la investigación, inicialmente es importante promover la salud mental y el bienestar psicológico de los adolescentes. Ello no es solamente tratar algunos trastornos o alteraciones a nivel mental, sino también fomentar el equilibrio emocional y aspectos como la resiliencia, además de disponer los servicios de salud que sean asequibles para los jóvenes. En cuanto a la prevalencia de diversos trastornos mentales, los principales que se encontraron en el estudio en la revisión documental fueron la ansiedad, la depresión, el estrés, debido a que en esta etapa el ser humano es cambiante y se enfrenta a una serie de conflictos personales y sociales. En cuanto a los factores protectores y de riesgo, se evidenció que los principales riesgos son el consumo de drogas, el abuso físico o psicológico, la influencia negativa de pares. Y los protectores principalmente son la resiliencia, el dominio personal, la espiritualidad, las proyecciones personales que incluyen estudiar una carrera profesional o practicar un deporte a nivel profesional y las relaciones asertivas a nivel familiar y social, donde también encontramos que como estrategias de intervención y prevención en salud mental, estas deben ser integrales, teniendo en cuenta intervenciones preventivas a nivel escolar que incluyan a los padres sobre temas de formación de prácticas parentales, por ser ellos su principal red de apoyo en cada uno de los momentos del ciclo vital de sus hijos. Las referencias que utilizamos durante esta revisión documental se encuentran en esta parte y agradecemos la atención prestada hasta el momento. Muchas gracias.